Bienvenidos a Balance, Salud y Vida. Les saluda la doctora Cobian y hoy me encuentro con mi compañera, amiga, colaboradora Cintia Lodel, coach de vida y psicóloga, con un tema muy interesante. Así que desconéctese de lo que pueda y ponga mucha atención porque hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la educación de los hijos y cómo esta responsabilidad recae sobre dos instituciones. Una es la escuela y la otra es la casa. Desafortunadamente, muchas familias no trabajan en unidad, en equipo con la escuela. Y más que ser aliados, son enemigos. Ya que se la pasan, por ejemplo, los padres hablando mal de los maestros. De repente viene una nota que dice que el niño no se portó bien y el papá o la mamá, en lugar de sentarse y hablar con el hijo respecto a ese evento y preguntarle cuál es su versión, quedarse calladito, no tomar el lado de él, quedarse calladito, luego irse a hablar con el maestro, preguntarle cuál es su versión y entonces de una forma neutral, haciendo a un lado sus emociones, utilizando su intelecto, su razonamiento y el sentido común, llegar a una conclusión. ¡Qué bonito! Eso se llama sabiduría, pero no. Desafortunadamente, llegan los padres con el hijo a la par, como si lo van a defender contra yo no sé qué, con una soberbia espantosa, a insultar, a faltarle respeto al maestro. ¿Y qué es lo que están haciendo? Desautorizando a la institución que junto con su familia está trabajando en la formación de su hijo. Eso no está ayudando para nada, Cintia. No está ayudando para nada y es bien triste, ¿no? Ver que estos casos son bien comunes, quizás. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, que en lugar, como tú dices, de tomar parte neutra en la situación y ver qué realmente fue lo que está pasando, cómo podemos auxiliar a este maestro para que la educación de nuestros hijos sea diferente, lo que hacemos es desacreditar, cuando tenemos que estarle dando el valor y el lugar que se merece a este maestro. ¿Por qué? Porque está siendo la institución que está ayudando, como tú dices, a crear y a criar a nuestros hijos. Pero desafortunadamente muchos de nosotros como padres ya estamos viendo como que están recibiendo un sueldo, es su obligación. Ya no creemos que en la casa nosotros tenemos que tomar parte de la educación de los hijos, creemos que es responsabilidad de los maestros y de la institución escolar darle la educación a los hijos, cuando no es así. En la escuela ellos tienen que ir a reforzar lo que nosotros les tenemos que enseñar en casa, lo que son el respeto, los valores, las reglas, los límites, todo aquello que tendría que estar aprendiendo con nosotros y reforzando en la escuela y viceversa, todo lo que los maestros puedan ayudarles a ellos, nosotros reforzarlo junto con ellos, no exigirles que los cuiden o los capaciten porque están recibiendo un sueldo. Ese es el segundo error, el delegar en los maestros su responsabilidad de formar a sus hijos. Créanme que esto no nos está llevando a nada bueno. En realidad es tiempo de abrir los ojos y comprender la responsabilidad tan grande que tienen esos maestros de estar lidiando con tantos niños. Si usted con 3 o 4 hijos ya se vuelve loco, ya se vuelve loca, ¿qué le parecería a usted lidiar todas esas horas, de lunes a viernes, con tantos muchachitos? O sea, hay que ponerse la mano en la conciencia, ¿no? Claro que sí, hay que ser conscientes y además también estamos viendo que las redes sociales últimamente como que ayudan en mucho, ¿no? Pero también como que ayudan mucho a sostener o a sustentar este tipo de situaciones, porque de repente vemos por ahí que ya estamos tirándoles a los maestros, ya estamos diciendo que no están trabajando, que cómo están recibiendo un sueldo si no nos están ayudando a cuidar a nuestros hijos, cuando no es así, es como tú dices, deberíamos de ser conscientes de tomar una educación de la mano conjunta para poder llevar a estas personitas que nosotros tenemos que capacitar y enseñarles a ser mejores personas en un futuro y no al contrario, estarles dando como que la pauta para que ellos sean unas personas que a lo mejor no van a aportar mucho en un futuro. Hay un valor muy importante que está haciendo falta y se llama agradecimiento. Y le voy a hacer una pequeña reflexión para que se ponga a pensar. Cuando empezó la pandemia, se cerraron las escuelas y la educación se fue a la casa, en una computadora. La mayoría de esos niños bajaron sus grados académicos y por donde quiera escuchábamos a los padres de familia que ya no aguantaban con los hijos en la casa, que no hallaban cómo esos niños se enfocaran en su trabajo. Póngase a pensar el esfuerzo que hace un maestro para mantener el enfoque de todos esos chamacos en la escuela y usted, que son sus hijos, no pudo obtener los resultados que obtiene su maestro. Entonces, ¿por qué no respetarlos? ¿Por qué no honrarles? ¿Por qué no agradecerles? ¿Por qué no darles su lugar? No es pelearse con la escuela, es trabajar en unidad, en equipo. De esa forma,
la formación de los hijos va a ser más sencilla y más eficaz, ¿verdad? Exactamente, entonces tengamos esa conciencia de ser agradecidos con los maestros, con las instituciones y de ver de qué manera podemos aportar. Ahorita me venía a la mente, por ejemplo, cuando tú de repente, o bueno, no sé, a mí me pasó en alguna ocasión, que de repente a los hijos llegan y te dicen, enséñame o ayúdame a hacer esta tarea, ¿no? Y tú te quedas así como que, oh my God, déjame ver a ver cómo le hago, ¿no? Pero sí, de repente sí, entonces ahí hay que empezar a agradecer, o sea, hay cosas que nosotros a lo mejor van a estar fuera de nuestro alcance, pero con el apoyo de los maestros podemos lograrlo. Y que yo sepa, también las instituciones te mandan emails, te mandan cartas, te mandan textos en donde te preguntan si de alguna manera te pueden apoyar para todavía en la casa tus hijos hacer la tarea. Entonces seamos agradecidos y tomemos ese agradecimiento para poder ampliar ese conocimiento. Un consejo es, por favor, no hable mal de sus maestros, de los maestros de sus hijos. Y el segundo, no desautorice a los maestros delante de sus hijos. Si realmente hay un comportamiento en el cual trabajar, siéntese usted a solas con el maestro y hagan un plan donde los dos hacen su parte. Después reúnanse en base a seguimiento para ver cómo va mejorando. No es cuestión de decir, ok, maestro, le prometo esto y usted no se vuelve a aparecer en la escuela. Es tan triste que hacen llamado a reuniones de padres y casi nadie llega. ¿Por qué? Porque qué comodidad es delegar la educación de los hijos en la escuela, cuando es su responsabilidad. Y una vez más, con agradecimiento, vamos a poder valorar más la ayuda y el apoyo que nos han dado en la formación de nuestros hijos, y con reflexión sobre lo que acaba de suceder ahorita que se cerraron en la escuela. Esa reflexión nos lleva a ver la importancia de hacer algo diferente, que es valorar y trabajar en equipo con los maestros. Sí, exactamente. Entonces vamos a hacerlo de esta manera y vamos a dejar de desvalorizar o de darle pauta a esos no valores que nos podemos enseñar a nuestros hijos de manera diferente. Otro consejo que le damos es que es importante enseñarle valores a los hijos, pero para enseñarle valores a los hijos necesitamos ser coherentes. Sí, exactamente, hay que ser coherentes. Es que, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de coherencia? Nos referimos a que lo que nosotros decimos acorde, o sea, igual a lo que nuestros actos están haciendo. Es decir, si nosotros les vamos a enseñar a nuestros hijos, va a ser con el ejemplo. La mejor predicación que les vamos a entregar a ellos va a ser el ejemplo. Entonces, seamos coherentes y no digamos, por ejemplo, cuando llegan a tocar la puerta, ¿no? Y no quieres, la persona que no quieres ver, o es alguien que no quieres en tu casa, o lo que sea. Entonces le dices al hijo, ve y dile que no estoy. Entonces eso no es ser coherente, eso no es estar enseñando un valor, eso es estar enseñándole a mentir de cierta manera. Entonces hay que ser coherentes, hay que decir lo que vamos a hacer y actuarlo como lo estamos diciendo. Muy importante enseñarles en coherencia. Otra cosa importante para enseñarle a los hijos es enseñarle con nuestra experiencia. El poder desarrollar esa intimidad, esa relación cercana de decirle, mira hijo, cuando yo tenía tu edad, una vez me pasó esto y esto, y tomé esta decisión y mis consecuencias fueron horribles, fue esta y esta y esta. Eso invita al niño a reflexionar, a aprender, y como dijo Cintia, cuando más tarde en la vida se topan con una situación similar, tienen cómo elegir su decisión. Exactamente, y si eligieron su decisión y no fue la más correcta, ellos se van a dar cuenta que entonces los resultados van a tener que ser adaptados a sus decisiones, ¿no? Es decir, las consecuencias van a ser al grado que ellos hayan tomado esas decisiones. Igualmente es importante enseñarles cuál es la base de nuestros principios. Por ejemplo, la base de mis principios es la Biblia. Yo instruí a mis hijos con todas las leyes espirituales que encontré en la Biblia, entre ellas la regla de oro, que dice, sé con los demás como quieres que los demás sean contigo. La siembra cosecha, que dice, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. La regla de que antes de sacarle la paja a tu vecino, mira la viga que tú traes. Entonces, en mi caso, mis principios vienen de la Biblia, pero hay casos donde los principios y valores vienen de las experiencias propias de los padres y les van enseñando a los hijos. Y hay casos donde ya es una línea ancestral donde es que el abuelo era un hombre íntegro y por eso le fue bien y vamos a ser íntegros. Es que la abuela decía esto y esto y esto y tenía toda la razón. Entonces, ¿de dónde vienen sus principios y valores? Primeramente, identifíquelo y después eso le puede enseñar a sus hijos. Sí, exactamente. Entonces, sí es bien importante que tú como persona, como dices tú, con educaciones y valores, también los tengas bien cimentados y que no te vayas a perder en el camino. Porque de repente puedes decir o puedes pensar, sabes que ya soy adulto, a lo mejor hay cosas de mi
de mis valores que no me gustan, o a lo mejor hay cosas que de repente quiero hacer o que quiero probar o que quiero experimentar, pero si tienes los valores bien cimentados, si realmente los estás tomando como los hayas tomado de la Biblia, de tus ancestros, de tus padres, Ajá. y realmente hayan sido fortalecidos en ti, veas que te están dando resultados, esas situaciones no te van a desviar de ese camino, más al contrario, te van a enseñar de qué manera puedes transmitirlos y enseñarlos a tus hijos. Sí, otra cosa es, tiene que ver con la escuela. Cuando yo me acerco a la escuela, puedo ver con quién se juntan mis hijos. Puedo ver qué influencias están teniendo. Pero si nunca me paro en la escuela, si no tengo buena relación, buena comunicación con el maestro, ni siquiera me voy a enterar por qué mis hijos se están comportando como lo hacen. Exactamente, y es bien importante estos papás pongan mucha atención y mucho ojo en esto. Muchas de las veces, no sé, un ejemplo que les puedo dar, un ejemplo personal. Yo me topé en muchas ocasiones con que mis hijos están creciendo en la escuela, entonces de repente yo les enseñé a respetar a sus maestros, de repente los maestros tenían muy buenas cosas que decirme de ellos, entonces de repente como que no coincidía lo que ellos decían con lo que yo pensaba, ¿no? Pero esas situaciones también tenían mucho, a mí me gustaba involucrarme mucho en la escuela, porque de repente los niños te dicen, es que el cumpleaños de mi amiga, es que el cumpleaños de mi amigo, es que me van a llevar, va a pasar su papá, su mamá va a pasar por mí, es que va a ser en tal lado, me voy a ir, no, me vas a decir quién es su papá, vamos a ir, yo te voy a mostrar, o sea, yo siempre que ellos salían lo primero que les decía, ok, pero los conocía o me involucraba porque estaba ahí en la escuela, porque los iba a dejar a recoger, iba a las reuniones, podía identificar quiénes realmente eran sus amigos, con quiénes se hablaban, con quiénes se comunicaban, entonces ya es bien diferente que puedas hacer eso, porque entonces ellos también ya están viendo que tú tienes el interés de saber cómo se están relacionando ellos y con quiénes se están relacionando, y eso tiene mucho que ver también porque hay una cosa que dice que las personas somos las 5 personas con las que nos juntamos. Entonces, a veces tú puedes encontrar o ver actitudes de tus hijos sabiendo con qué tipo de amigos se juntan. Esto es muy importante y algo que yo hice y me funcionó con mis hijos es lo siguiente. Me decían, mamá, ¿nos podemos ir a dormir con fulanito? Y yo les decía, que se vengan ellos a dormir acá. Mamá, queremos celebrar algo, ¿lo podemos hacer allá? O sea, hagámoslo aquí. Esto me permitió monitorear de cerca quiénes eran las amistades de mis hijos. Segundo, estos amiguitos crecieron como si fueran mis hijos, al grado que cuando ya estaban en high school, después de la escuela, todos se venían a comer a la casa. Yo cocinaba para 10, 14 chamacos, nunca me pesó. Lo hice con todo el amor del mundo porque era el precio que yo pagaba, no solamente para cuidar a mis hijos, sino para ser una buena influencia en ellos. Ahora, mis hijos, los 3, están casados, los 3 ya me dieron nieto, y cada que es mi cumpleaños, ¿qué cree? Me llueven los mensajes de texto de esos amigos que ya hicieron su vida. Mamá, feliz cumpleaños. Todavía me llaman mamá. Entonces, empezamos diciéndole que nuestra responsabilidad en la educación de nuestros hijos es grande. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a pagar precio para involucrarnos en sus vidas? Por supuesto, y esto es bien importante, ¿no? Porque como dices tú, al rato crecen nuestros hijos y se van a dar cuenta de los valores que son los valores del agradecimiento, del crecer en amor, de crecer en armonía, del darle a ese diario vivir, ese escenario que tú puedes ir armando poco a poco y día a día, entonces, y encontrándote con esas situaciones que realmente te van a ayudar a fortalecer tus valores y a fortalecer tu vida para una vida mejor, ¿no? Y es que es muy importante pasar tiempo con ellos, compartirles experiencias, escucharlos, entenderlos, participar. Yo sé que es difícil porque requiere mucho tiempo, inversión de tiempo, de esfuerzo y también de dinero, pero vale la pena. Porque ya cuando llegamos a esta edad, por ejemplo yo, me siento orgullosa de mis 3 hijos, me siento satisfecha. Sé que les di lo mejor de mí y que ellos aprovecharon lo más que pudieron, porque hasta ahorita veo la unidad que tienen con sus familias y cómo ellos siguen teniendo la relación con sus amigos. Sí, exactamente. Entonces es bien importante que el diario vivir va a ser la mejor escena que nosotros podamos tener para enseñar y para mostrar, ¿no? Es bien importante también que nosotros tomemos en cuenta lo que volvemos a mencionar, el ejemplo. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos por medio de la lectura, por ejemplo, el que tengan libros de ética, el que tengan libros de historia, cuentos, acorde a su edad. Yo recuerdo mucho también, hablando de experiencias, que a mí me gustaba, hasta la fecha me gusta leer bastante. Me gusta leer libros de muchas cosas de mi carrera, de la vida, de emprendimiento, de todo lo que a mí me llame la interés, ¿no? Entonces me doy cuenta que eso influyó mucho en mis hijos, porque entonces ellos al momento que están en la escuela y me ven a mí, yo voy a la librería, ellos van conmigo, ellos escogen sus libros. Sí. Entonces acorde a su edad escogen sus libros y también yo me siento a leer, ellos se sientan a leer conmigo. Y es una cosa bien bonita porque tú te sientes
interesante y te sientes influyente en la vida de ellos, porque sabes que les estás dando un ejemplo de algo que les va a servir en un futuro. Me hiciste recordar algo. Cuando yo llegué a la biblioteca, a la librería pública, me dijeron, ¿quiere una tarjeta para sus hijos o quiere una tarjeta nada más usted y usted se encarga? Le dije, no, dele a cada uno su tarjeta. Y sí, ahí andaban con su tarjetita ellos, llegaban, sacaban sus libros y se sentían responsables de entregarlos en el tiempo correcto. Exactamente. Es bien importante eso porque además de todo les enseñas a ser responsables. La educación de los hijos es algo continuo, es algo que es parte del diario vivir. Es algo que involucra desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y uno de los consejos que podemos darle el día de hoy en este video es que les anime a que esos libros que ellos ven, esos cuentos que ellos leen, que sean de historias éticas. Es decir, historias donde se ve claramente cuál es la consecuencia del bien y cuál es la consecuencia del mal. Eso les va a enseñar. Sí, les va a enseñar bastante. Ellos también van a aprender. Es como tú dices, el diario vivir es un continuo aprendizaje. Y nosotros vamos a seguirles enseñando a nuestros hijos siempre y cuando pregonemos con el ejemplo. Siempre y cuando tengamos cuidado en lo que están leyendo, lo que están viendo, lo que les estamos permitiendo, los límites que les estamos dando, los ejemplos que les estamos creando. Y también es bien importante, como ahorita está existiendo mucho que los papás de repente cuando no tienen tiempo, tienen otras actividades, tienen otras cosas que hacer, están cansados por el trabajo, están cansados por el cotidiano vivir, no les ponen atención y a lo mejor les hace más fácil darles un teléfono celular o darles un videojuego o darles algo que ellos les están pidiendo nada más para quitárselos de encima, sí, ¿no? Cuando no debería de ser así. Deberíamos de tener la capacidad de ver por qué situación ellos están dedicando este tiempo que podría ser un tiempo más constructivo, como tú dices, en atención con los hijos y la familia. Y es que recuerde que los hijos no pidieron venir al mundo, nosotros los trajimos como un acto de amor. Entonces es nuestra responsabilidad estar ahí al 100. Por eso debemos de ser muy celosos en todo lo que permitimos. Cuando los niños miran películas violentas, videos violentos, cosas violentas en el internet, ¿cuál resultado vamos a tener? Vamos a retener resultado de una persona violenta, es decir, una persona que a lo mejor no va a tener bien diferenciado lo que es una situación buena y una situación mala, no vamos a definir a lo mejor entre el bien y el mal, ¿no? Es como tú dices, si estamos leyendo un libro de alguna cuento, alguna historia en donde estamos diferenciando que el mal va a tener a lo mejor un resultado no tan agradable y al contrario el bien va a tener un resultado que le está dando algo mejor, entonces no lo vamos a diferenciar quizás. ¿Por qué? Porque estamos viendo mucha violencia, entonces esa violencia va a generar más violencia. Sí, y es que ahora andamos asustados, que por qué en las escuelas están disparando, que por qué hay violencia. Pues, ¿qué están aprendiendo? ¿Qué están viendo? ¿Sus sentidos dónde están? Todo en la violencia, que están en los juegos, que están en la televisión, que está por todos lados. Entonces seamos un poquito más celosos en lo que permitimos y lo que no permitimos en la vida de nuestros hijos. De igual manera es muy importante el limitar o prohibirle algo a su hijo, porque le está haciendo una invitación a que lo haga. Acuérdense que esa rebeldía viene en el corazón y se manifiesta más cuando están entrando a la adolescencia hasta que llegan a la adultez, ¿no? A la early adultez. Entonces es muy importante, en lugar de prohibir o en lugar de limitar, el poder sentarse con su hijo y decirle, mira, este camino dirige hacia allá y la consecuencia es esta. Este camino dirige hacia acá y la consecuencia es hasta acá. ¿Cuál de las dos consecuencias te gustaría tener? ¿Te gustaría tener problemas? ¿Te gustaría sufrir? ¿Te gustaría llorar? ¿Te gustaría que te señalen? ¿Te gustaría que te metan en la cárcel? ¿O te gustaría vivir una vida de paz, respetado, bendecido, feliz, fluyendo? Esa es la forma correcta de hablarle a los hijos. Porque desde que usted viene y dice, te prohíbo, bombas. Esto es como decirle, te estoy invitando a que hagas esto. ¿Por qué? Porque de por sí el niño ya trae la situación o la tentación de querer hacerlo, y tú en lugar de explicarle, como dice la doctora, explicarle cuál es el camino si tomas este lado y cuál es el camino si tomas este otro, entonces lo estás invitando, le estás prohibiendo a que él haga lo que está deseando hacer, a que él pruebe de cierta manera qué es lo que quiere hacer y cuáles son los resultados que va a tener sin saber de sus consecuencias. Sí, y eso es algo muy importante, porque está el clásico, ¿no? Y esto siempre lo saco a luz porque es triste cuando los niños están pequeños. O sea, no estoy hablando de edades de primaria, no estoy hablando de niños pequeños, de kinder, pre-kinder, de primero y segundo grado. Hacen algo malo
y viene el papá y los castiga. Ni siquiera les da la oportunidad de explicarles el por qué los castigó. Les mete su guamazo y luego les dice, vuélvelo a hacer y verás, vuélvelo a hacer y verás. ¿Qué mensaje le está mandando al inconsciente del niño? Pues le está mandando que ni siquiera le está explicando qué es lo que hizo, ¿no? A lo mejor el chiquillo ni siquiera se dio cuenta de qué fue lo que hizo mal, a lo mejor no sabe que está actuando mal, a lo mejor no sabe que está haciendo algo mal, a lo mejor sería mejor que tú llegaras y le explicaras, sabes que esto que hiciste, que fue esto, no tienes que volverlo a hacer porque es una consecuencia, porque hay algo malo, porque te puedes lastimar, porque estás en peligro, cualquier situación de esas, ¿no? Pero es como, por ejemplo, si el niño, no sé, a lo mejor llega y le mete el dedito al contacto y el papá se da cuenta y en lugar de hacerlo a un lado y explicarle por qué no lo debe hacer, llega y le da el manazo, ¿no? Y es como tú dices, él ya se quedó aquí con el consciente de ¿qué hice? No supo ni siquiera ni qué hizo. Entonces es bien importante que nosotros les demos la pauta de explicarles por qué situación no deben de hacer las cosas y no llegar a darles, por ejemplo, el golpe, ¿no? Que no les va a explicar nada y que a fin de cuentas a lo mejor los va a invitar a que sigan haciendo cosas y que se acostumbren, que digan de todas maneras lo voy a hacer porque me gustó, porque lo experimenté y me gustó, pues de todas maneras ya sé lo que me va, ya lo que me espera, ¿no? Educar a los hijos es cuestión de valientes. ¿Por qué? Porque involucra el valor de controlarme a mí misma. Involucra el valor de conocer a mis hijos y saber cuál es el lenguaje por medio de cual me puedo entender con ellos. Involucra el observar su lenguaje corporal, a ver qué no me están diciendo sus palabras. Involucra el controlar mis emociones para que la siguiente vez que yo vaya a disciplinar a mis hijos, me controle, respire profundamente, me relaje y primeramente, que esto es lo que yo hacía con mis hijos y me funcionó, venía yo y le decía, ok hijo, le voy a disciplinar. Ok, mami, mi amor, ¿por qué le voy a disciplinar? Es que tú me dijiste que no hiciera esto, hice esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Muy bien, ahora que ya estamos claros y usted sabe por qué lo voy a disciplinar, ahí le va la disciplina. Así me funcionó a mí. Y le digo, mis hijos ya casados y son un orgullo para mí. Entonces, nosotros de este lado venimos a compartirle lo que nos ha funcionado. Los hijos de Cintia también ya son grandes. Y hemos aprendido todo esto, no salió nomás de la noche a la mañana. Lo hemos aplicado y nos ha dado buenos resultados, ¿verdad? Nos ha dado buenos resultados y es como tú dices, mucha paciencia, ¿no? Porque de repente sí nos gana así como que no sé cómo hacerlo, no sé de qué manera hacerlo mejor. De repente como que sí tienes algunas situaciones y después te pones a pensar y dices, no debí de haber actuado así, debí de haber tomado más calma, no debí de haber dicho esto quizás, no debí de haberle mostrado esta situación o esta emoción. Pero es como tú dices, es el aprender a tener mucha paciencia, el aprender a lidiar a veces con nuestras propias emociones, el aprender a ser más a escuchar más, a ser más empáticos con nuestros hijos y a recordar también que nosotros pasamos por su edad, que nosotros también tuvimos ese tipo de experiencias y que a nosotros también en alguna ocasión se nos enseñó de forma amorosa lo que podíamos tener como consecuencias si actuábamos de la forma incorrecta. Sí, otro punto importante aquí es una forma de educar a los hijos correctamente es involucrarlos en el servicio a la comunidad. Ellos pueden ayudar con ancianos, pueden ayudar con mascotas, ellos pueden ayudar repartiendo comida, todo eso les va a enseñar los valores. Exactamente. Los valores, les va a enseñar los valores, les va a enseñar a poder vivir o a tener un poquito más de agradecimiento, a ser unas personas más sensibles, a ser unas personas más amistosas, más cariñosas, a tener decisiones más correctas, porque van a entender lo que es aceptar todo este beneficio de la ayuda, ¿no? Sí, y es importante educar a los hijos en tolerancia. ¿Por qué? Porque les vamos a enseñar a respetar raza, cultura, diferencia de opiniones. ¿Queremos parar el bullying? Vamos a respetarlos y vamos a enseñarlos a que respeten. De otra forma, si no ellos aprenden desde pequeños que hay diferentes puntos de ver las cosas, que cada quien se comporta de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su forma, se la van a pasar, como dijiste tú, de racismo y bullying. Dos cosas que podemos evitar si los enseñamos en tolerancia. Sí, exactamente. Si tú enseñas a tus hijos en tolerancia, y es bien importante lo que dijo la doctora, de repente tú tienes que tener la tolerancia y el respeto por tus hijos. Es decir, tienes que respetarlos de la manera que sea adecuada, de la manera en que les pongas límite, les pongas reglas, pero siempre y cuando el respeto esté de por medio, ¿no? Porque muchas veces dicen que cuando tú actúas de una manera fuera de tu casa, es la manera como estás demostrando que nos comportamos dentro de la casa. Entonces, si en tu casa estás recibiendo bullying, si tus papás no te están respetando, si te están haciendo burla o bulla de alguna situación,
tú vas a la escuela y vas a hacer lo mismo. Vas a buscar con quién desquitarte de ese bullying que te están haciendo a ti. Entonces, por eso es bien importante que nosotros como padres seamos bien tolerantes y bien definidos en estas situaciones, que tratemos a nuestros hijos con respeto, con el mismo respeto que queremos que ellos traten a los demás. Y educarlos en responsabilidades, lo que ya dijimos. Enseñarles las consecuencias positivas o negativas que les pueden esperar si toman ciertas decisiones. De igual manera, es valioso enseñarlos en honestidad. ¿Por qué? Porque aprenderán a tomar decisiones no basados en el miedo, ni tampoco en la conveniencia, sino basados en lo correcto. Exactamente, entonces hay que también saber admitir errores, hay que saber admitir errores con ellos, es decir, si nosotros de repente hicimos una situación o tuvimos una situación o les gritamos o les hablamos de la manera incorrecta, también hay que admitirlo y decir y saber pedir disculpas, o decir, ¿sabes qué? Lamento la forma en cómo te traté, lamento la forma en cómo lo hice, no fue la más correcta, pero lo vamos a hacer diferente, es decir, empezar a educarnos también junto con nuestros hijos a evitar esas situaciones o a tolerar y a admitir esas situaciones que nosotros podemos hacer de manera diferente. Y es que es importante también educarlos en bondad, a que aprendan a ser serviciales, que aprendan a ser amables. Yo les decía a mis hijos, las palabras mágicas, con permiso, por favor, muchas gracias, ¿le puedo ayudar? ¿Qué diferencia? Sí. Yo le decía las palabras mágicas y hasta la fecha, mis hijos, gracias a Dios, se siguen comportando de esa forma y llaman la atención, porque yo los he visto y la gente los ve como que wow, como fuera de órbita, porque es lo que estamos hablando, se han perdido mucho esos valores y de repente cuando tú ves las situaciones que generan tus hijos en ese momento, como que dicen, bueno, también pueden ser un punto de apoyo o de aprendizaje para otras personas, ¿no? Porque es bien bonito cuando llegas y te dicen, oye, qué educados son tus hijos, simplemente porque dijeron buenos días, o con permiso, gracias, o porque se pararon a lavar su plato cuando fueron de visita a una casa, ¿no? Sí. Entonces, esos son valores bien bonitos que te enorgullecen y que ellos los hacen ver muy bien y enseñar a las futuras generaciones a comportarse de una manera generosa y en amor. Y que a nosotros los padres nos llenan de orgullo bueno. También es importante enseñarles a que colaboren. Sí, a colaborar, pero enseñándoles. Porque de repente les decimos, tiende tu cama, y no le enseñamos a que la tienda. Sí, o saque la basura. Hay que enseñarles también a nuestros hijos a decir, bueno, tus responsabilidades, porque hay que darles responsabilidades dentro del hogar para que también aprendan, van a ser estas, pero se hacen de esta manera. Les enseñas primero cómo recoger la mesa, cómo lavar el plato, cómo sacar la basura. Entonces, cuando ellos lo tengan bien adaptado, ya lo van a hacer sin necesidad de que tú les tengas que estar diciendo. Hay que educarlos en el perdón. ¿Para qué? Para que aprendan a reconocer su error, aprendan a pedir disculpas, aprendan a asumir su responsabilidad de lo que hicieron y sobre todo a compensar de alguna forma por el daño que generaron. Sí, es bien importante eso también. Y por último, educar a los hijos en la empatía. Sí, Cintia. Es bien bonito o bien importante educarlos en empatía y como hablábamos con el transcurso de la doctora, es decir, nosotros vamos creciendo en generaciones diferentes, vamos teniendo culturas diferentes, porque no son la misma educación quizás que recibimos de nuestros padres, no es la misma que nuestros hijos reciben de nosotros, que sería lo ideal, ¿no? Porque entonces ahí están los valores, la ética, el profesionalismo de los padres, podemos decir, pero de repente hay que ser empáticos. ¿Por qué? Porque nos tenemos que dar cuenta que nuestros hijos viven en una época diferente, la cultura que se está generando alrededor de ellos es diferente, hasta el lenguaje es diferente. Entonces hay que tratar de conocer un poquito más de eso para ser empáticos con ellos y darnos cuenta porque a veces están asumiendo o hasta teniendo actitudes que nosotros podemos no entender. Soy la doctora Cobian de Balance, Salud y Vida y Cintia Lodel, psicóloga, coach de vida, colaboradora también de Balance, Salud y Vida. Gracias por el tiempo que compartimos. Gracias por este espacio de aprendizaje. Gracias, Cintia, por tu aportación. Gracias a ustedes por dejarnos entrar en sus hogares. Si les gustó este video, regálenos un like, un me gusta. Aquí abajo puede escribir un comentario. ¿Tiene alguna pregunta, alguna aportación? 702-365-8000. ¿Quiere contactarnos por correo electrónico? ayuda@balancesaludivida.com. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.